Hola, soy Elias Valdenea y les voy a mostrar el tercer circuito. Ok. Aquí tenemos el tercer circuito. Primero lo que tenemos que hacer pues es observarlo, como ya hemos dicho. En este caso este es muy similar al anterior, con la diferencia pues de que aquí se le aplicó un cortocircuito, lo cual pues hace que todo el circuito cambie, pero pues tiene similitud en el orden de las resistencias. Ok, entonces primeramente podemos observar que estas dos resistencias de aquí están en paralelo junto con estas dos. Entonces empezamos reduciendo el circuito, calculando los valores de las dos resistencias en paralelo que tenemos aquí. Ok, entonces ponemos la fuente de voltaje. Ok, entonces calculamos el valor de la resistencia en paralelo con el inverso de la suma de los inversos, que nos quedaría de esta forma. 1/16 más 1/4. Esto nos vendría dando un total de 16 quintos. 16 quintos de ohm. Este es el valor de la resistencia que está aquí. Y ahora vamos a calcular el valor de la resistencia que está acá. Nos quedaría 1/8 más 1/8. Esto de aquí nos vendría dando un total de 4 ohms. ¿Okay? Este es el valor de la otra resistencia que está aquí. Okay. Como ya calculamos el valor de las resistencias que están aquí, vamos a observar que estas dos resistencias que están aquí ahora con el circuito que acabamos de redibujar están en serie. Okay, por lo tanto podemos reducir aún más el circuito para encontrar la mejor manera de aplicar la ley de Ohm. Entonces, reducimos más el circuito, ponemos la fuente de voltaje, más menos, y vamos a poner la resistencia y vamos a calcular el nuevo valor de la resistencia, que pues, es la que está aquí en serie. Y pues como ya sabemos, cuando están en serie lo único que se tiene que hacer es sumarse. Por lo tanto vamos a sumar los 16 quintos de ohm de aquí y los 4 ohms de acá. Entonces nos quedaría de esta forma. 16 quintos más 4 nos vendría dando un total de 36 quintos de ohm. Este es el valor de la resistencia en serie que estaba anteriormente. Entonces, como ya tenemos una sola resistencia, eh, podemos usar la ley de Ohm con más facilidad, ya que es solamente una resistencia, que es como se debe usar la ley de Ohm. Entonces, ponemos los nodos y vamos a calcular la intensidad total que pasa por aquí. Entonces, como ya sabemos que pasan 12 volts por esta resistencia, un voltaje de 12 volts, vamos a calcular la intensidad total en base a eso. Entonces ya sabemos que pasan 12 volts, entonces esos 12 volts van a ir divididos entre la resistencia, que son 36 quintos. Entonces 36 quintos de ohm. Entonces esto, 12 entre 36 quintos nos vendría dando un total de 5 tercios. ¿De qué? De ampere. Por lo tanto, por aquí entran 5 tercios de ampere. Conociendo esto, nos podemos regresar al circuito anterior y calcular los voltajes que pasan por las dos resistencias. Entonces, podemos redibujar otra vez el circuito para pues tener un poquito más de orden, porque pues aquí ya no nos cabe. Entonces vamos a redibujarlo en el circuito anterior de voltaje, y el circuito es así. Aquí el nodo A, la resistencia,
el nodo B, el nodo C, bueno, primeramente la resistencia está aquí, el nodo C y ya cierra. Ok, entonces aquí hay una resistencia de 4 ohms y aquí hay una resistencia de 16 quintos de ohm. Ok, este es el circuito anterior. Ya sabiendo que por aquí entran 5 tercios de ampere, podemos calcular los voltajes. Entonces, ¿cómo los calcularíamos? Fácil. El voltaje de A a B. ¿De qué? De aquí a acá. El voltaje de A a B vendría siendo igual a los 5 tercios de ampere. 5 tercios de ampere por la resistencia, que vendría siendo 16 quintos. ¿Ok? 16 quintos de ohm. Esto de aquí, esos 16 quintos por los 5 tercios, nos vendría dando un total de 16 tercios. ¿Ok? 16 tercios de volt. Entonces por aquí, por este pedazo de aquí, pasan 16 tercios de volt. ¿Ok? 16 tercios de volt, de mayor a menor potencial. Ok. Ahora solamente nos falta calcular el voltaje de B. Bueno, más bien de A a C. ¿Ok? Que vendría siendo este pedacito de aquí. Este pedazo de aquí. Entonces, el voltaje de A a C vendría siendo igual igualmente a los 5 tercios de ampere. 5 tercios de ampere. Por los 4 ohms de la resistencia que está acá. Entonces, esto nos vendría dando igual a 20 tercios de volt. Entonces aquí vendrían siendo 20 tercios de volt de mayor a menor potencial. Así que ya conocemos los voltajes que pasan por estas dos resistencias. Así que ya nos podemos regresar al circuito original. ¿Okay? En el circuito original pues ya sabemos el voltaje que pasa por aquí, el voltaje que pasa por acá. Y ahora solamente nos faltaría conocer el voltaje que pasa por aquí o el voltaje que pasa por acá. ¿Ok? Entonces por aquí ya sabemos que pasan 5 tercios de ampere. ¿Ok? También es decir que pues vamos a conocer el valor del cortocircuito. Para eso vamos a conocer todos los valores de los voltajes y amperajes que pasan por el circuito. Entonces, por aquí podemos decir que vendría siendo la intensidad 1, por aquí la intensidad número 2, por aquí la número 3 y por aquí la número 4. ¿Ok? Entonces, teniendo esos valores, solamente faltaría calcularlos. ¿Cómo lo vamos a calcular? De la siguiente manera. Primeramente vamos a empezar con la intensidad de corriente número 1. Esta vendría siendo igual al voltaje de A a B entre los 16 ohms, que vendría siendo la resistencia. ¿Qué resistencia? Pues la que está aquí. Este de aquí. ¿Por qué? Porque es el voltaje de A a B. Entonces pasa por esta resistencia. Así que sustituimos el voltaje de A a B, vendrían siendo 16 tercios entre los 16 ohms. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué 16 tercios? Porque es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿no? Los 16 volts. 16 volts. Que son los que están acá. Que ya habíamos calculado. Entonces, esto nos da un total de 1 tercio de ampere. Entonces, I1